Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues qué bueno es precisamente en este contexto tener cerca a un experto que nos aconseje bien qué hacer con nuestros ahorros, que nos los estamos jugando. Y mucho más, y además resulta que este experto pues resulta que trabaja en el banco más solvente de España. Bueno, vamos allá, vamos con este espacio de comunicación con Banca Marc, lo mismo que tenemos todas las semanas, y vamos a hablar con Luis Fernando Coello, analista de estrategia de mercados de Banca Marc. Bueno, vamos con hipotecas, atención. Bueno, estamos todos pendientes del Euribor, que cuánto se nos puede poner, que cuánto nos puede costar la hipoteca, hasta dónde va a llegar la temida subida, la temida revisión. Bueno, ya saben que cuanto más suben los tipos de interés, más sube el Euribor y por lo tanto más sube lo que pagamos cada mes por la hipoteca. Vamos a intentar salir de dudas. Luis, ¿han terminado los bancos centrales ya de realizar este tipo de subidas de tipos? Hola Carlos, ¿qué tal? Pues realmente nosotros pensamos que sí, que la subida de tipos está a punto de terminar y que estamos viendo el final del túnel. Por el lado del lado americano, la Reserva Federal la semana pasada ya nos indicaba o nos dejaba más o menos claro que habían detenido su subida de tipos. En este sentido, Jerome Powell nunca va a salir con un cartel diciendo hemos parado tipos, pero lo que sí que se puede entrever entre su mensaje, tanto en la rueda de prensa como en el comunicado oficial que realiza la Reserva Federal, es que realmente han parado tipos, han llegado al tipo que deseaban, creen controlar la inflación y por tanto la subida de tipos en Estados Unidos ha terminado. En el lado europeo, Christine Lagarde nos dio noticias un poco más frías. En este sentido, la presidenta del Banco Central Europeo nos dejó claro que quedaba camino por recorrer. 2 subidas de tipos más, una en junio y una en la reunión de julio. Así que para el verano, en agosto, seguramente tengamos los tipos más elevados de los últimos 20 años y también una inflación cayendo. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué efecto va a tener este cambio de rumbo de los bancos centrales sobre lo que pagamos cada mes, sobre nuestros bolsillos? Bueno, pues los principales activos que se ven lastrados en este momento de ciclo de subidas de tipos suelen ser, uno, el inmobiliario, que yo creo que todas las familias que están buscando viviendas en estos meses se han dado cuenta que con respecto al año pasado, pues las viviendas a las que pueden acceder son mucho más, tienen que tener un precio inferior al que tenían antes. ¿Por qué? Porque esa subida del Euribor lo que hace es que las cuotas que tienen presupuestadas esas familias no se las pueden permitir, entonces tengan que reducir el precio en busca de unas cuotas más moderadas y así poder acceder a vivienda, una vivienda más barata, entonces pues, la demanda de vivienda se suele ver presionada en un momento de subidas de tipos. Por otro lado, el tema de los bonos, también bonos gubernamentales, tanto soberanos europeos y americanos, suelen ser una de las principales víctimas en estos ciclos de subidas de tipos. Principalmente lo que hemos visto es que el efecto que se ha traducido de estas caídas en precio de los bonos soberanos la han absorbido los bancos americanos. Como sabemos, en los últimos meses, en los meses de marzo sobre todo, pues hubo una crisis de confianza en los bancos americanos. ¿Y esto por qué se produjo? Porque esos bancos americanos pequeños, desregulados, tenían mucha carga de estos bonos de larga duración, estos bonos soberanos, tanto americanos como europeos. Entonces los clientes empezaron a dar cuenta de que estas pérdidas las acumulaba el banco, empezaron a desconfiar de estos bancos y desde luego pues lo que pasó es que empezó a haber una fuga de depósitos en los meses de marzo y abril. Si nos vamos al Banco Europeo, realmente esto no ha sucedido aquí. No hemos visto en ningún episodio donde un banco europeo haya sufrido realmente ningún episodio de fuga de depósitos. ¿Y por qué? ¿Esto por qué? Porque realmente la regulación europea es mucho más estricta. Y además Banca Marc es uno de los principales líderes en este ranking y con unos ratios de solvencia mucho más altos que la banca europea y sobre todo, y muy importante, con unos ratios de liquidez mucho más elevados que cualquier banco español. En este sentido, cuando acaban el ciclo de subidas de tipos, lo que pasa es que pasa lo contrario. Estos bonos que se vieron afectados en la subida de tipos empiezan a recuperar el precio, empiezan a ir mejor y por ello creemos que realmente en este momento de parada de tipos es el momento de la renta fija. El momento de la renta fija con una duración mucho más alta, con un vencimiento mucho más largo. Es lo que ha sucedido en los últimos ciclos y es algo que creemos que se seguirá repitiendo a lo largo de estos meses. Por ello, en nuestras carteras de gestión delegada y sobre todo en nuestro mandato de renta fija, lo que hemos hecho es apostar por este tipo de activo. Luis, pues última pregunta. ¿Cómo influye el problema que tiene en estos momentos el gobierno americano con el techo de deuda precisamente a esta recomendación? ¿Cómo está influyendo? Bien, es una buena pregunta.
Realmente nosotros creemos que el techo de deuda pues, es un ciclo que se lleva repitiendo desde 1953, desde la llegada del presidente Eisenhower. Justamente después de la guerra de Corea, Estados Unidos acumulaba mucha deuda y se tocó ese techo de deuda y pasó algo parecido a lo que está pasando ahora, que es que el Congreso americano pues, detuvo la aprobación del aumento del techo. En este caso, llevamos viviendo este ciclo 70 años y creemos que este es un episodio más de este ciclo que nos recuerda a la película Atrapado en el tiempo, donde el protagonista Bill Murray vive continuamente el mismo día, el mismo ciclo durante mucho tiempo, y en este caso creemos que es uno más. ¿Por qué creemos que es uno más? Pues porque realmente se está repitiendo el patrón que suele venir produciéndose en los últimos años. Primero se pelean, primero vemos disputas, discrepancias entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, para luego finalmente acabar tirando todo esto en un acuerdo que acaba elevando el techo de deuda una vez más y acaba dando una patada hacia adelante a un problema de gasto público en Estados Unidos. ¿Realmente cuál es la verdadera solución? Pues la verdadera solución sería cortar ese déficit, un déficit que ha sido incapaz Estados Unidos de reducirlo en los últimos 20 años, y es una solución que ahora mismo, pues a largo plazo, dadas las políticas que están implementándose a través del gobierno americano, pues nos parece imposible. Por otro lado, en cuanto a los mercados, el efecto que suelen tener, pues realmente ahora mismo la deuda está un poco preocupada por este tema. Los seguros de impago descuentan que la posibilidad de un 3% de que Estados Unidos impague su deuda es el nivel más alto desde que tenemos registros, pero sin embargo sigue siendo bastante poco. Si nos vamos a la renta variable, pues es un problema mucho más asumible. Realmente la única vez que la renta variable se ha asustado por un episodio como estos ha sido en 2011, cuando la agencia de calificación Standard & Poor's redujo la calificación de la deuda americana en un escalón. Pasó a ser la deuda más segura a la deuda casi más segura. Y fue el único episodio en el que vimos caídas en bolsa. Por lo tanto, ¿qué pasará con el techo de deuda? Pues que seguramente antes de la semana que viene veamos un acuerdo por parte de los partidos, el techo se eleve y se dé una patada para adelante al problema de la deuda. Pues muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias, Banca Mar. Y nos volvemos al mercado laboral de Yolanda Díaz, con Luis Fer y con Bea. Vamos allá. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio.